Continuamos aquí en Hoy por Hoy y ahora vamos a hablar de algo que realmente importa a usted, sobre todo que está del otro lado, porque tiene que ver con ¿qué? Con la calidad educativa aquí en la provincia de Misiones. Hay una cantidad muy importante de denuncias que se han hecho desde sectores gremiales críticos por ahí al gobierno provincial. Denuncias que en algunos casos han sido comprobadas y que de ninguna manera aquellos que tenían que accionar lo han hecho, dígase Consejo General de Educación. Estamos con una de las personas que ha denunciado, entre tantas cosas, que hasta un colectivero, escuche bien, hasta un colectivero cobraba lo que se llama el FONIT, el famoso Fondo Nacional Docente. Sí, que tendría que cobrar un docente, lo cobraba un colectivero. Y esto tiene que ver con la gran cantidad de irregularidades que existen en nuestro sistema educativo aquí en la provincia de Misiones. Y lo más grave de todo esto es que no se hace nada. Bueno, finalmente Mariana Lescafete, que ya está aquí con nosotros del Frente Gremial, ella y un grupo de docentes han decidido finalmente ir hasta la Justicia Federal en Comodoro Pi. Bueno, fueron hasta ahí y presentaron las denuncias de irregularidades, las denuncias penales correspondientes. Mariana Lescafete, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? Muy bien, bueno, cuéntenos un poco qué denuncias presentaron, cuáles fueron las irregularidades que han presentado ante la Justicia Federal. Sí, de hecho, como bien dijiste, había otras denuncias anteriores, pero el cúmulo de personas que aparecen en un mismo lugar todas juntas es la clave, el padrón electoral de las últimas elecciones, o sea, porque no, para no confundir con lo electoral, digamos, ni el fraude electoral, claro, que está por otra vía. Claro. En realidad lo tomo al padrón como herramienta de análisis que se hizo para las elecciones, pero termina siendo, digamos, la punta de un iceberg en función de que ese padrón mostró la cantidad de horas cátedras que cobraba gente que no trabaja en el sistema o que directamente no pertenece a la docencia. Claro, recordemos que en ese padrón deberían haber docentes que supuestamente... Solo docentes que trabajan en escuelas. Claro. O sea, que tengan un directivo a cargo de esa escuela y que trabajen en un lugar... Porque hay que tener en cuenta que, a diferencia de otro organismo del Estado, en nuestro caso, las plantas funcionales, que son la cantidad de trabajadores que trabajan en una determinada escuela, tienen un DNI que se llama CUICE. El CUICE es el código de identificación de cada escuela que tenemos en la provincia. Eso está publicado en la web, con lo cual usted puede entrar en la web, cualquiera, con ese CUICE y puede mirar cuántos trabajadores están ahí en esa escuela. Pero al ir a la escuela, o sea, ahí va a visualizar que la verdad de la realidad, digamos, de los que trabajan y de los que no están en la escuela. ¿Cuántos empadronados había para esa elección? Recordemos que eran para concejales de vocales del Consejo General de Educación, ¿no? Representantes de los vocales en consejo y en junta de clasificación. En total se elegían 7 cargos, digamos, en el nivel primario y 5 cargos en el nivel secundario. Esos cargos, digamos, son los que representan a los docentes dentro del gobierno de la educación. Ahí había 30.000, o sea, todos los docentes de la provincia que están en actividad. Lo que pasa que al tomar la base de datos para el padrón, la base de datos que toman es el salario, o sea, la grilla salarial que ellos pagan a los docentes. O sea, todo la base de datos que tiene el consejo pagando sueldo es la que aparecía en el padrón. Y ahí aparecía gente que cobraba sueldo, pero que no estaba en el aula o que no trabaja en el sistema educativo. Directamente. Que no. ¿Cómo se detectó eso? Porque nosotros estuvimos haciendo en primaria, sobre todo, se hizo un trabajo minucioso de las plantas funcionales, donde se bajó las 1.500 plantas de la provincia en el marco de lo electoral, y teníamos el antes y el día después de las elecciones desaparecieron un montón de gente. Y justo, o sea, el día después de las elecciones, gente que había aparecido en el padrón y que estaban en las plantas, dejaron de estar, y otras que no estaban en la planta, las pusieron después de nuestras denuncias. O sea, hay una situación ahí que muestra que en realidad la prueba de todo esto es el padrón. Y desde ahí sale la base de datos de la gente que cobra por educación, porque le hacían votar a gente que no era docente. Claro, entiendo perfectamente. O sea que en realidad, más allá de lo electoral, que es una vía que se está siguiendo en los judiciales, que de hecho está judicializado, todavía no pudieron asumir los vocales electos o no electos, digamos, porque hasta acá no salió ni una resolución de quién es el ganador de esas elecciones. Nosotros hicimos ese padrón
con lo que detectamos, fuimos a la fuente, que es primero la base de datos de las plantas y luego la base de datos real, que es ir a la escuela o conocer la escuela desde adentro. Claro. Entonces nos permite visualizar 1.500 casos de gente que cobra, en el caso del incentivo, porque está puesto así como incentivo nada más, porque tenemos un sueldo que compone parte provincial y parte nacional. Claro. La parte nacional es la que nosotros estamos denunciando en el fuero federal porque corresponde a fondos nacionales y que involucran a una supuesta, como usted dijo, defraudación entre el Estado provincial al Estado nacional. Claro. Entonces esa es Con esa herramienta ustedes pudieron llevar a la justicia federal. A la justicia. Previo a eso se hizo en diciembre, muchos lo tomaron, algunos a la noticia, otros por ahí no se visualizó tanto. Después de las elecciones tuvimos la oportunidad de ir a la Cámara de Diputados de Nación, a través de la gestión de Pastor, y de decirle que nos abrieron las puertas en la Comisión de Educación allá, que permitió que nosotros expusiéramos estos casos ante toda la Comisión de Educación, que de hecho ¿Y qué le dijeron ahí? Sacó una resolución la Comisión de Educación orgánica de la Cámara, está la copia en las actuaciones, donde dice que toma esa denuncia que nosotros hacemos, que lo llevamos por escrito, con recibo, con nómina de DNI, lugar de trabajo, horas, etcétera. Sí. Y en esa sesión que se hace específica para este tema, donde nos escucharon a los representantes del FUT en ese momento, dijeron que se comprometían, además de esa resolución de Cámara, llevar a la AGN, que es la Auditoría General de la Nación, una nota formal diciendo que mande a la provincia un pedido de informe. Claro. Y en función de eso quedaron comprometidos para este marzo, que volvían a la sesión el 1 de marzo allá, a llevarlo a la justicia si sus abogados allá consideraban que era pertinente. Analizado esto, nos llamaron para este día que teníamos que ir a Comodoro Pi a presentar la denuncia. Bueno, ¿cuántos casos irregulares se encontraron? Cortito con eso, porque después quiero escuchar y que la gente también lo haga, a la ministra de Educación de la provincia de Misiones, Ivonne Aquino, quien respondió también a esta denuncia. Igualmente, anticipo, fue indiferente, pero lo vamos a escuchar en instantes. ¿Cuántos casos irregulares se encontraron? En los casos que nosotros presentamos como prueba son 1.500. 1.500 casos. Sí. Bueno, vamos a escuchar ahora a Ivonne Aquino, cortito, son unos 15, unos 20 segundos, en donde la periodista Alejandra Farías le pregunta justamente sobre estas irregularidades, sobre la denuncia específicamente, Ivonne Aquino responde esto. Aquino, ¿qué opina de esta denuncia que hizo un sector a nivel nacional con respecto al pago de gente que no es docente y que cobra como tal? No tengo la denuncia, así que no voy a emitir opinión, no sé de qué se trata. Bien, esta fue la respuesta de la ministra de Educación de la provincia de Misiones. Ella dice estar... No tiene conocimiento de la denuncia. Relacionado con esto, ¿quiénes serían responsables de todas estas irregularidades? ¿A quiénes afectaría esta denuncia de manera directa? Bueno, la primera cuestión, la denuncia va dirigida estrictamente al gobierno de la provincia y al ministro de Educación, al Ministerio de Educación. A la propia ministra Aquino. Claro, porque el Ministerio de Educación, más allá que acá hay un consejo que es el órgano máximo según la Constitución. Para los docentes, sí. En el marco de lo nacional, los ministros son los que conforman lo que se llama Consejo Federal de Educación, que son todos los ministros de la Nación, más el ministro de Educación, que es ese presidente del Consejo de ese Consejo Federal. O sea, que el ministro de Educación no es el que define toda la política, define ese Consejo Federal integrado por todos los ministros de las provincias, más el presidente, que tiene doble voto en ese caso. Ah, perfecto. O sea, que afecta de manera directa a la ministra de Claro, de porque la ministra es la que va y acuerda políticas con el gobierno nacional. Bueno, ¿y ahora qué es lo que hay que esperar, Escafeta? En concreto, lo que nosotros presentamos es lo que allá tienen otro procedimiento diferente al de Misiones. O sea, ellos presentan en el Fuero Penal Federal, se presenta la denuncia y ellos, el juez que recayó en el sorteo en la jueza Servini de Cubría y en el fiscal Policita, el sorteo de esa denuncia, nos tienen que citar dentro de 15 o 20 días, nos dijo los abogados que nos iban a citar para ratificar y ampliar todas las pruebas que tengamos y a partir de ahí se inicia el proceso, digamos. Ese es el procedimiento
formal, digamos, que lleva cualquier denuncia en ese fuero. Claro, exactamente. Ajá. Bueno, Mariana Lescafete, muchísimas gracias por acompañarnos. Y una última pregunta que tiene que ver con la acción docente gremial acá en la provincia de Misiones. Ustedes me imagino han estado atentos al discurso del gobernador Hugo Pasalacqua. No hubo grandes anuncios para el sector docente específicamente. ¿Cómo lo observaron ustedes? Yo creo que para nosotros, por lo menos en este marco de política, porque acá parece que este es un nuevo gobierno y en realidad es parte de un mismo gobierno que viene gobernando la provincia hace 17 años, claro, donde Pasalacqua vuelve a gobernar, digamos, desde un lugar diferente ahora de gobernador, pero, o sea, es la continuidad de una política que se asocia a nivel nacional, pero que en definitiva continúa con esa política que nosotros estamos denunciando, de hecho, y por ahí en la docencia se nota, pero el Estado en general ha diseñado políticas nefastas para los trabajadores estatales con precarización y más salario en negro, del cual nadie habla, ni menciona, ni hay perspectiva. Y de hecho tampoco vimos un viso, digamos, de esperanza en cuanto al planteo, porque planteó cierre de toda discusión salarial para este año, así que va a ser un año bastante complicado. Y consideramos que es lamentable que por ahí no se visualice en toda esta situación, o sea, se niegue de alguna manera la realidad, no solo en lo salarial, sino en lo educativo en general. Muy bien, Mariana Lescafete, muchas gracias. No, de nada. Señores, nosotros hacemos una pausa, ya venimos.